Muy buenas noches, bienvenidos. Es domingo y por lo tanto es tiempo del debate en 101 Televisión. Como cada fin de semana aparecemos pues para abordar los temas que nos ha brindado durante toda la semana la actualidad. Y ya saben, eso que les suelo decir cada domingo que aparecemos. Tratamos los temas de una manera sosegada, temas que ya han oído usted hablar de ellos y que llegado el domingo aquí, en esta mesa con nuestros contertulios invitados que vamos a presentar, pues volvemos a darle una vuelta. Esta semana, pues hacía ya mucho, casi 2 meses y medio, que nos citábamos en esta mesa de debate o tertulia, lo vamos a ver ahora, a concejales del Ayuntamiento de Málaga. Y saben ustedes cuáles son los temas que están ahora deambulando, andando a nivel de política municipal, ¿verdad? Se lo vamos a decir en un momento en cuanto le presentemos a los invitados. Juan José Espinosa, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer, usted sí estuvo, representante de Podemos, usted sí estuvo aquí hace poco, compartiendo mesa con alcaldes de la provincia. Efectivamente. En representación de Podemos. Pues ahora ya toca temas de Málaga. Me imagino que aquí ya se mueve uno de otra manera, ¿verdad? Un poquito mejor. Muchísimas gracias por acudir a esta llamada. También contamos con Eduardo Zorrilla, representante de Izquierda Unida, Málaga para la gente. Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Ya hacía tiempo, ¿no? Sí, algún tiempo. No llevo la cuenta. No llevo la cuenta, ¿eh? Hay quien me decía, oye, ¿qué pasa con Málaga Capital? Pues ya estamos aquí hablando de temas de Málaga Capital. Eduardo, muchísimas gracias por acudir a esta llamada. Gracias a vosotros siempre. Y también tenemos la suerte de contar esta noche con Begoña Medina, representación del PSOE. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Y que vuelve usted a repetir. Vuelvo a repetir. Enhorabuena, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿O estaba ya cansada? No, porque si no, no hubiera repetido, ¿verdad? No, claro que no. Bien. Vamos, estoy muy agradecida a mi partido porque quiera que continúe y sobre todo en un puesto importante como el número 2 y acompañando a Daniel Pérez, el futuro alcalde de Málaga. Muy bien. Begoña, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Encantada. También contamos esta noche con representación del Grupo Municipal Ciudadanos, aunque hay que decir que nos acompaña, Íñigo Vallejo, buenas noches. Buenas noches, no es Paco. concejal, pero técnico, asesor, parte importante también de ese proyecto de la Formación Naranja en Málaga Capital. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo está usted primero? Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. ¿Y ustedes cómo están? Fenomenal. Fenomenal. Sí. Son poquitos todavía, a ver si en la próxima legislatura, ¿verdad? De eso se trata, de eso se trata. Para eso llevamos 4 años trabajando y yo estoy seguro que vamos a ser unos pocos más a partir de mayo. A la hora de organizar programas, saben ustedes, ¿no? Llega Ciudadano, no, es que tal, ¿me vas a mandar al mismo? No, tal. Bueno, intentamos que haya una amplia representación. Íñigo, muchísimas gracias por acudir a esta llamada. Encantado. Y también contamos esta noche en esta mesa de tertulia y debate con Teresa Porras, representación del Partido Popular del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Málaga. Teresa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Yo divinamente. Ajá. ¿Usted me ve? Sí, yo le veo bien. Yo siempre le veo bien a usted, que me encanta que usted esté aquí. Yo también, encantada Porque siempre. los temas se propician de esa manera y si viene usted, como dirá, que en primera persona, pues mejor. ¿Me lo contaron? No, yo estuve allí. Yo creo que es lo suyo. ¿Verdad? Contarlo cara a cara. Bueno, sobre todo porque cuando nos planteamos este programa, es importante, pero yo no le doy importancia. Yo no le doy importancia a quien tiene la razón. Eso lo deciden ustedes. Yo le doy importancia a que todo el mundo pueda opinar. Y ustedes se quedan con lo mejor de cada versión que entiendan. Bien, pues Teresa, muchísimas gracias por acudir a esta llamada. Encantado. Los temas que vamos a hablar, pues saben ustedes, los que han estado ya durante las últimas semanas rondando la agenda municipal en cuanto a información se refiere. Limasa, asunto Villas del Arenal, la moción de censura, que al final sí, que al final no, en cualquier caso es un ruido que está ahí. El edificio de la Mundial, que también al final parece que una paralización cautelar. Y si nos da tiempo al final, pues también algo mucho más amable, ¿no? El Festival de Cine, pero en cualquier caso eso sería muy al final. Y siempre es complicado llegar hasta esa parte del programa con los temas que uno propone. Bien, pues vamos a empezar con el asunto de Limasa. Saben ustedes que hace unos días, pues este tema de Limasa, que yo cuando llegué aquí a Málaga hablaban de Limasa y pensaba que era algo, no sé, ya sabe uno a qué se refiere el Servicio Municipal de Limpieza. Y es un tema que tiene su propia noticia en cuanto a la municipalización y luego, pues a esto se ha añadido unas grabaciones que al parecer un medio de comunicación
pues dispone que ha ofrecido algunos cortes donde al parecer el gerente de Limasa planteó, dicen según los medios, pactar bajo silencio los puestos hereditarios en la nueva empresa pública de limpieza. Insisto en esto, nosotros no tenemos esa grabación, nos hacemos eco. Según publican algunos medios, en una reunión con empleados, el señor Arjona llegó a poner como ejemplo de Limasa o la MT de empresas públicas en las que se pacta supuestamente la entrada de trabajadores. Eso es una parte, ¿verdad?, en cuanto a Limasa. Ese titular que ven ahí es el que ahora sí le voy a leer, y es que el ayuntamiento es lo último, ¿verdad? Por un lado los audios. El ayuntamiento compensa a Limasa con 25,7 millones durante la prórroga para que obtenga beneficios y desoye un informe del interventor. El ayuntamiento de Málaga ha vuelto a compensar a Limasa con más de 13.028 euros para garantizar, o 13 millones para garantizar que la empresa obtiene un 2% de beneficio. Bueno, en cualquier caso son muchos datos y ahora lo que vamos son a recoger las opiniones. Si les parece, para empezar, porque tengo aquí también unas declaraciones de algunos de ustedes del último pleno. Pero me gustaría que me dieran de la situación de Limasa, los audios estos que parece que están por ahí, esta ayudita económica, la llamo así, igual me equivoco, en cualquier caso. Esa aportación económica municipal, pues para que la maquinaria siga andando, y que algunos critican que esto se hace para que la empresa, esa parte empresarial privada, ¿verdad?, obtenga beneficios para que llegue a esa cuota, ¿no?, que tiene que llegar para obtener beneficios. Pero quiero un titular de lo que está ocurriendo últimamente con Limasa, que sería añadir algo más a la cesta de lo que yo había. El titular, en mi caso, es que finalmente resulta que los trabajadores y las trabajadoras de Limasa no eran los privilegiados, como veníamos diciendo hace mucho tiempo. Los privilegiados han resultado ser la parte privada. Insistimos en que vienen a poner la mano y a no dar la cara. Es decir, pagamos un servicio de los más caros de España a cambio de una ciudad sucia. Los beneficios no son de ahora, de los 2 últimos años. Los beneficios se vienen blindando desde 2001 hasta la fecha y superan entre beneficios, canon técnico y compensación de la masa salarial más de 100 millones de euros. Por tanto, los privilegiados, repito, no son los trabajadores y las trabajadoras, a los que siempre se les ha echado la pelota en lo alto, sin poner y apuntar a realmente quién sí son privilegiados y quién está pagando los platos rotos que al fin y al cabo es la ciudadanía malagueña. Le había pedido un titular, pero bueno, veo que usted ya ha entrado con el subtítulo también. Eduardo. Pues yo diría que Limasa se ha convertido en el mejor ejemplo de agotamiento del ciclo político del Partido Popular en Málaga y a la parálisis de la ciudad que está conduciendo y de la incapacidad del alcalde para resolver los grandes temas de la ciudad. Subtítulo: el dinero de la limpieza no va íntegramente a la limpieza, sino al bolsillo de unas grandes empresas. Ninguno de ustedes me han dicho nada del tema de los audios. Íñigo, ¿cómo llega esto a Ciudadanos? Pues Limasa es un servicio de limpieza que no funciona, que es malo, que es caro. El alcalde ha tenido la posibilidad de privatizar la empresa, que nosotros se lo ofrecimos porque creíamos que era la mejor solución y por lo menos intentar algo diferente con respecto a lo que hay. No quiso tirar por ahí, nos engañó porque dijo que la empresa la iba a hacer híbrida y solamente lo dijo, como reconoció luego en la prensa, para que aprobáramos unos presupuestos, y luego tampoco ha sido capaz de hacerla pública. La eterna indecisión y, en fin, esta situación en la que el alcalde nunca acaba de decidirse, pues perjudica a todos los malagueños porque la ciudad está sucia y son 100 millones de euros los que cuesta la limpieza en este año al malagueño, y cuando sale a la calle, Málaga está como está. También usted se ha quedado con el mismo titular y ha obviado el tema de los audios. No es que le esté diciendo que no tenga que decir, usted diga lo que usted quiera, por supuesto. Begoña. Bueno, yo diría que es el peor contrato que ha firmado el Partido Popular en el año 2001, que ha continuado Paco de la Torre como alcalde de esta ciudad, de un contrato que lo único que ha servido es para que los privados se enriquezcan durante todos estos años, en donde no han aportado absolutamente nada al servicio de esta ciudad, y que ha generado también una situación de tensión muy grande por parte del alcalde de esta ciudad, que ha sido incapaz de resolver, donde el alcalde de esta ciudad ha querido criminalizar o acusar a los trabajadores de todos los problemas que tiene el servicio de limpieza, cuando el único culpable es él,
Y luego, por otro lado, yo creo que en los últimos tiempos estamos viviendo, pues como bien decía Eduardo, un desgobierno en esta ciudad, con un alcalde que no es capaz de afrontar y reconocer su crisis de gobierno en estos 4 años. ¿Teresa? Yo decir todo lo contrario, pues creo que tengo más remedio que decir todo lo contrario, porque lo que se está diciendo aquí es demagogia, como se hace siempre con la limpieza de esta ciudad. En lugar de ayudar a gestionar mejor la limpieza y en lugar de intentar que entre todos la ciudad mejore la limpieza, que yo creo que es un deber y una obligación de todos los políticos que gobernamos en esta ciudad, aunque unos tengamos la responsabilidad. Yo creo que la limpieza ha mejorado muchísimo en este tiempo, en este último año. Creo además que los trabajadores de Limasa están trabajando, diría, como nunca. Yo creo que es un servicio que funciona, pero también se pide colaboración. Yo creo que la colaboración ciudadana yo creo que es fundamental en esta situación, igual que pides la colaboración familiar en tu casa. Yo creo que es un juego que tenemos que jugar. Nosotros, como se dice, se paga de limpieza 96 millones de euros, pero es que 76 se lo lleva solo lo que es los sueldos de los trabajadores, porque es así, o sea, que es un convenio que hay que cumplir, pero la mayoría del dinero de ese que se habla, de los 100 millones de euros, pues 76 va para pagar sueldos de los trabajadores que trabajan en Limasa. Esa es la realidad, y el resto va pues para amortización de maquinaria. Cuando se habla de que se lo lleva todo el privado, no es cierto, hay un pliego de condiciones que hay que cumplir. Aquí está el informe de la intervención general, donde dice lo que estoy diciendo, que la compensación por el equilibrio económico solo por el impacto de los costes de personal derivados de los acuerdos del ayuntamiento, de los laudos, me parece acertada y económicamente viable. Eso es lo que dice el interventor general de este ayuntamiento. Y a partir de ahí yo creo que con la maquinaria que se ha comprado nueva, con el esfuerzo que hacen los propios trabajadores y el esfuerzo que hace el propio ayuntamiento, llegaremos a un acuerdo y estoy segura que se terminará solucionando el tema de Limasa en la siguiente corporación. Y creo que yo desde aquí lo que tengo que hacer es todo lo contrario, felicitar a los trabajadores de Limasa por el comportamiento que tienen en su trabajo, y a partir de ahí seguiremos trabajando codo a codo, como llevo trabajando desde mayo que me incorporé a la empresa de Limasa. Muy bien, veo que todos han ido por el tema del Ayuntamiento Compensa Limasa con 25,7 millones durante la prórroga y tal. Y los beneficios del tema del audio no han dicho ustedes nada. Hubo un pleno donde se analizó, se debatió sobre ese tema y, bueno, pues cada uno de ustedes hizo unas reivindicaciones y luego saltó. Pero bueno, no quiero adelantarme, nos vamos a ir a ese pleno y unos momentos que recogimos de declaraciones de algunos de ustedes o algunos de los que nos están aquí también, de lo que ofrecimos en nuestro informativo. ¿Y ustedes la han escuchado para saber lo que decía en 2 horas esa conversación? ¿O se ha cortado una frase y no se sabe el hilo? Porque yo sí me sé el hilo. Yo sí me sé el hilo. Usted no puede decir que los malagueños nos van a decir a nosotros y nos van a poner en nuestro sitio. Les van a poner a ustedes, porque los malagueños también han oído esos audios, que además son los propios trabajadores los que los han filtrado. Porque estamos y llevamos 2 años de prórroga, usted no ha tenido suficiente con 16 años de contrato para tomar una decisión sobre el modelo. Siempre dio muchos bandazos, que si híbrido, que si privado, que si público, ahora municipal. Y estos 2 años de prórroga, que nos está costando mucho más dinero a los malagueños, hay que recordar que son 96 millones de euros lo que nos cuesta la empresa de limpieza a todos los malagueños. Señora Porra, usted planteaba un pacto de silencio delante del el gerente planteaba un pacto de silencio con usted delante. Eso es lo que se escuchaba perfectamente. Y lo que estaban planteando era algo ilegal. Era algo que estaban planteando de manera ilegal. Es lo que les decía, hemos hablado de Limasa. Por una parte, esto es lo que fue la última polémica informativa, lo podemos llamar así, o al menos trascendió, y luego hace unos días volvió a salir ese tema de la aportación económica. Por eso les decía que en su intervención fueron más por el tema económico que por este tema de los audios que provocó un pleno. A ver, ¿qué lectura, qué valoración, dónde estamos, dónde vamos? Bueno, el señor Arjona vino al pleno, compareció a propuesta de, en este caso, de Ciudadanos. Y bueno, se pidieron disculpas días antes, el señor Arjona pidió disculpas por esas declaraciones que hizo, por tanto las declaraciones sí que las hizo, y si bien es cierto
que, por ejemplo, en este caso no hemos tenido acceso a toda la conversación entera, sí que los extractos que se escucharon exigían depurar algún tipo de explicación por parte del gerente. Lo hizo, las dio y evidentemente estaba dentro de un contexto más amplio de una conversación. Por tanto, las disculpas pueden ser aceptadas. Incluso desde el sindicato, desde la UGT, salieron a pedir explicaciones y recibieron así las disculpas. En ese caso, no me quedo solo con eso, sino con el doble rasero o la doble forma de tratar del Partido Popular a los trabajadores. Ahora mismo la señora Porra hace un alegato a favor de los trabajadores, pero durante mucho tiempo en este ayuntamiento, durante muchos conflictos, se ha visto como ustedes no han hecho alegato a favor de los trabajadores, todo lo contrario. Han maltratado, han despreciado, le han tomado el pelo a los trabajadores y a las trabajadoras y también le han tomado el pelo a Ciudadanos cuando le prometieron que iban a hacer una empresa híbrida a cambio de unos presupuestos que nunca llegaron, y también nos tomó el pelo a la oposición cuando en aquel debate de la ciudad dijo que iba a municipalizar Limasa a sabiendas de que no lo haría, como vuelve ahora a confirmar la señora Porra. Pueden interpelar, siempre que saben, esto es un ruido que si hay equilibrio. Sigo por el orden de intervención en cuanto a representación municipal. Vamos, por eso sí, que me da igual, vamos. Eduardo. Completamente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor Espinosa. Decir que nosotros de nuestro grupo siempre hemos estado en contra de que hubiera posibilidad de heredar los puestos en Limasa. Ya en su día, hace muchos años, nuestro anterior portavoz del Grupo Municipal, entonces de Izquierda Unida, Pedro Moreno, criticó este asunto y le valió muchas críticas y muchos ataques. Algunos le decían de por qué nos defendía los derechos de los trabajadores, una formación de izquierda. Lo que nosotros siempre hemos dicho, nosotros defendemos los derechos de todos los trabajadores a poder acceder a una empresa de un servicio municipal. Siendo como debe de ser una empresa pública, está claro que el tema de la herencia de los puestos no es sostenible en una empresa municipal. Pero yo quiero centrarme sobre todo en algún asunto que me parece muy grave. Limasa es hoy por hoy, o la limpieza en Málaga, es hoy por hoy uno de los grandes agujeros de la gestión del Partido Popular en Málaga. Todo tiene su origen en aquel contrato de Limasa 3 que en su día se calificó como el contrato del siglo, y no lo hicimos nosotros, lo hicieron ustedes, los medios de comunicación. Se le llamó y se le conoció como el contrato del siglo, porque se blindaban unos beneficios de un 2% para los socios privados, 3 grandes empresas, fuera bien o fuera mal la empresa, fuera buena o fuera mala la gestión. Claro, esto nos ha costado nada más que en compensación por ese beneficio empresarial que se recoge en el contrato 115 millones de euros desde 2005. Pero todavía peor es ahora en los 2 años de prórroga, donde ya nos han costado 25 millones de euros en esos 2 años. ¿Y qué es lo que ha dicho el interventor? No es cierto lo que decía la señora Porra, o es solamente media verdad. El informe del interventor, yo lo tengo también, señora Porra, dice, efectivamente, dice que se ingrese el sobrecoste de los incrementos de las salariales de la plantilla es correcto. Eso lo dice, esa es la media verdad. Lo que no dice la señora Porra es la otra media verdad, en la que dice que no está de acuerdo con asegurar un 2% de beneficio a la empresa, que rompe el principio de riesgo y ventura, además de no tener por qué soportar este ayuntamiento un coste no encargado por este a una posible gestión no eficiente por parte de la empresa mixta. Lo dice en un informe de diciembre de 2017. Por eso el propio interventor en ese informe propone otro sistema de facturación. Es decir, el interventor está de acuerdo con que pueda aumentar la factura porque aumenten los costes salariales, pero no por ese sistema del 2% de los beneficios. Íñigo, que querías contestar también. No, sí, lo que comentaba. Se puede interpelar, y sí, eso, que haya orden. Y es cierto que nosotros en el último pleno hicimos una pregunta y pedimos la comparecencia del alcalde, estuvo Arjona, para explicar esta situación que en el siglo XXI, la verdad, es una auténtica vergüenza que haya puestos heredados en una empresa que al final ofrece un servicio público a la ciudad. Está claro que es complicado, porque es una empresa con más capital privado que público, y al final la gestión es pública, pero es una cuestión absolutamente vergonzosa, como fue vergonzoso en su momento que el presidente del comité de empresa denunciara enchufes de partidos políticos, que tengo que recordar que también llevamos esa cuestión a la Fiscalía, aunque posteriormente no hubo materia, y se archivó, pues posiblemente también porque muchos de esos enchufes habían sido antes
y estaban prescritos. Pero a lo que vamos. Es una situación, y podemos entrar aquí en detalles técnicos, que sinceramente al malagueño ya le aburre. La limpieza cuesta mucho dinero, 100 millones de euros al año. El contrato, el alcalde lo podía haber resuelto, fíjate si ha tenido tiempo, es un contrato que data de 2001 y se sabía que acababa en el 17. Ha ido alargando la película, nunca ha querido tomarse en serio lo que nosotros le dijimos desde Ciudadanos, vamos a privatizar, porque cuando una cosa no funciona hay que cambiarla. Y además aquí hay que dejar muy claro que nosotros nunca hemos dicho que a los trabajadores se les fuera a perjudicar porque tenían que ser subrogados por las empresas privadas si se hubiera dado ese paso. No quiso el alcalde, nos engañó, nos vendió la burra de la empresa híbrida para que aprobáramos el presupuesto y luego ha tenido la mayoría absolutísima del Pleno, 28 concejales, para hacer la empresa pública. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues por lo de siempre, porque empieza con encuestas, empieza a enrollarse y al final el problema sigue siendo el mismo, limpieza cara y mala. Bien, venga, no lo voy a yo a hacer antiabogado del diablo, venga, diga usted. No, a ver, para nosotros nos pareció bastante grave el hecho de esas declaraciones del señor Arjona y además con la presencia de la concejala del equipo de gobierno del Partido Popular de Limasa respecto a ese pacto de silencio sobre esos puestos heredados, ¿no? Desde luego es un tema que para nosotros, insisto, de hecho presentamos una moción sobre el asunto porque entendíamos que no se podía permitir una situación como esa y sobre todo que no se desmintiera en ese mismo momento, ¿no? Por tanto, sí consideramos que tanto la señora Porra como el señor Arjona tenían una responsabilidad respecto a esas conversaciones y esas declaraciones que hizo a los trabajadores. También hay que decir que esto surge a raíz de las visitas que la señora Porra y el señor Arjona han estado yendo por todos los cuartelillos para explicar cuáles son los acuerdos que se estaban negociando con el comité de empresa para esa futura municipalización del servicio de limpieza. Para nosotros también entendemos que es una falta de respeto a los representantes de los trabajadores, que legalmente son, digamos, los representantes que para eso fueron elegidos por todos los trabajadores de Limasa y que en esas conversaciones es donde se tiene que debatir esos acuerdos. Según declaraciones del comité de empresa, es el equipo de gobierno, en este caso la señora Porra, la que rompe ese acuerdo y se va a los cuartelillos a explicar a los trabajadores lo que parece ser que el comité de empresa no estaba explicando. Nosotros, insisto, nos parece un trato que no se tenía que haber producido, ha generado una gran tensión. Yo recuerdo a la señora Porras cuando decía que entraba a Limasa para crear un ambiente de paz y de sosiego y que ya no iba a haber más mociones sobre Limasa, al final ha conseguido todo lo contrario. Yo creo, y termino con esto diciendo, que tenemos en Málaga un servicio de limpieza que, insisto, nos es muy caro, donde la parte privada no es que se lleve dinero de la compensación, porque es verdad que no se lleva dinero de la compensación, se lleva la compensación, no, yo lo voy a explicar, porque llevo muchos años en Limasa y lo conozco. La compensación es el desequilibrio financiero para ajustar las cuentas y equilibrar las cuentas y para que esa subida salarial de los trabajadores se lleve a través de esa compensación. Lo que pasa que en esa compensación es un cajón desastre y ahí se ha metido todo, que de alguna manera tampoco se ha tenido mucho control al respecto. Pero lo que sí está claro es que hay una asistencia técnica que se le paga a la parte privada de toda la facturación que se realiza al año, que se lleva todos los años más de 2 millones de euros sin hacer absolutamente nada. Y digo esto sin hacer absolutamente nada, ni aportar ni un solo documento de ese importe que se le paga, que la propia agencia tributaria lo ratifica en la inspección que le hizo de las cuentas a Limasa 2013 y 2014. Y ratifica que no es de buen gobierno, también lo dice, que se paguen 2 veces por un mismo servicio, algo que demuestra la mala gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en una empresa tan importante como es Limasa. Bien. Teresa, decía usted ahí lo que vimos, porque es una parte, fue una intervención más larga, que, por supuesto, que no se oye el audio completo y que estaba sacado de contexto, eso por un lado. Y luego lo que veo yo que quizás, lo del doble servicio. Su turno.
¿Doble servicio? El doble servicio que dice que se paga por el mantenimiento del técnico que acaba de decir. Digo que son las dos cuestiones que quizás sean más polémicas de lo que estamos hablando ahora mismo, por centrar un poco... Pero que aquí no se paga nada. No, que yo no digo que sí que no, que digo que se lo planteo, que de lo que ha salido. Yo decir... Lo dice la agencia tributaria. Que yo no digo por plantear un poco, centrar el debate, mujer. No, Teresa, no. De hecho, le no soy yo multaron. quien para... A ver, su intervención. Factura de vueltas de Seruma, ¿vale? Eso es lo que dicen que se paga doble, ¿vale? Aquí está. Informe, intervención, para que lo vean los señores que nos están viendo. Yo no engaño. Usted, el informe completo. que tiene usted no es de intervención. No, bien pero este es el léalo informe de usted intervención. completo. Y aquí está la devolución de lo que usted está hablando. Pero no basta con ¿Vale? enseñarlo, Teresa, sí. léalo completo. Entonces, decir, sobre el tema, yo lo he leído, lo que tengo que leer. No, la parte pero que le ha usted no tiene el interesado. informe de intervención que ha dicho que lo tenía ahí. Y La usted no lo parte que- tiene. no, yo he dicho y que lo he usted no lo leído, tiene. lo he No, leído, podemos claro que lo rebobinar, tengo. podemos rebobinar la Claro que cinta. lo tengo. No aquí, Podemos pero lo rebobinar. tengo. Ah, no, pero usted ha dicho, aquí No, tengo yo pero el usted informe ha de leído la no, mire parte usted, que ha no. querido. Pero yo ratifico lo que ha ¿Tengo yo dicho la el palabra señor. o no Sí, tengo yo? venga, Yo no ratifico, yo no he intervenido nada, venga. vamos. Hombre, también. venga, por centrar un poco el programa, venga, el debate. Que enseña un informe- papelito. Decir sobre- El no, informe el informe, público. no, Un momentito, mire usted, venga, aquí ahora pone Ayuntamiento vamos a dar la de vuelta Málaga, más. Intervención general, pero yo no me lo léalo. invento. Quiere Yo no me lo leerlo invento. completo. Venga, dejamos a Si lo he Teresa. leído anteriormente, no voy a perder el tiempo en leerlo otra vez. Una parte. Completo. Yo he leído la claro, otra lo que parte tengo que que usted no ha leer, querido lo que leer. tengo que leer. Mire, señor Zorrilla, si quiere usted, yo le dejo copia y usted lo pone que No, lo si lea yo la lo gente tengo. entero. No Si tengo es ningún público, inconveniente. señora Porras, no es tengo ningún público. inconveniente, pero yo no voy a poner a leer ahora tenemos todo el todo. informe. Hombre, no, un poquito. Por eso digo, vamos, que me parece a mí que no es serio. Decir, sobre el tema de la conversación esta famosa que se ha hecho viral y famosa del señor Arjona en la reunión del cuartelillo, donde estuvimos 2 horas de reunión. 2 horas, donde se hablaron muchas cosas, donde se dice que yo he faltado el respeto al comité. Yo no le he faltado el respeto al comité. Lo que yo no podía consentir es que 1.800 familias no supieran la oferta económica que estaba haciendo el ayuntamiento en un nuevo convenio que se tenía que hacer para poder terminar con todo lo que se lleva en esta Limasa 3, y decir, bueno, si no informáis vosotros, pues iré a informar yo al trabajador. Lo que yo no voy a consentir es que 1.800 trabajadores no tengan la oportunidad de conocer la oferta que se ha hecho por parte del ayuntamiento, que además era muy buena, donde había gente que pasaba de sábado y domingo, casi 160 personas pasaban de sábado y domingo a trabajar de lunes a viernes fijo, y esa es una de las propuestas que tenían que saber los trabajadores, porque creo que era lógico que la supieran, que no se le podía esconder. Y yo no le he engañado a nadie, ni he ido criticando al comité, a los cuartelinos, sino todo lo contrario. He ido a presentarles la oferta que se le estaba presentando al comité y creo que es de justicia. Y dentro de esas 2 horas, la conversación desvía en una conversación privada, bueno, privada, aquello no es privado porque aquello está todo el mundo, ¿entiendes? Pero de una pregunta que le hace un trabajador al señor Arjona diciendo que qué pasa con los puestos heredados, donde efectivamente en el juzgado dicen que eso, efectivamente, que una empresa privada puede hacerse y se está haciendo lo de que eso. Es verdad que el señor Arjona desde el año 2016, no recuerdo mal, lo tiene paralizado. Lo tiene paralizado y no se está haciendo. Es decir, que según usted acaba de decir, eso es legal, pero que no se Sí, hace. así lo dijo el juzgado, Bien, O sea, que no es que lo diga yo, es que lo dijo el juzgado cuando se juzgó. Una intervención... Porque estamos hablando de una empresa privada, no estamos hablando de una empresa municipal. Cuando pasa a ser una empresa municipal, no podrá ser. No, estamos hablando de una empresa... Venga, su turno. Estamos hablando Aquí de una ahora mismo empresa no. Un turno y nos vamos a que publicidad. tiene Sí, 49%. No, muy bien. Pues habrá que tomar una Y que decisión. además, y como tendremos que tomar una decisión dentro de claro, poco, pero- pues usted lo dice en ese Consejo de Administración lo Pero- que piensa sobre pero ese que tema. además de- que se le pondrá además encima de la del mesa. Vamos con Juanjo, vamos con además del Juanjo, Teresa. 49% Vamos de ahora con Juanjo. participación pública, es que el problema de Limasa es que toda la cuantía de la factura íntegra la paga el ayuntamiento por prestar un servicio público esencial y estratégico. Ahora, ojo, De verdad, que es privada cuando nos interesa y es pública cuando nos interesa. No. Cuando se habla de contratos heredados, Desde el año son 2016, contratos de relevo. desde el año 2016 que siguen, recordemos, están sin pero cobrar los que beneficios, firmaron desde el año los 2016. contratos de relevo no fue ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni Izquierda Sí, Unida, ni nosotros. Firmó los contratos de relevo el señor Paco de la Torre y lo volvió a firmar en 2005 porque firmó el contrato con Limasa. Entonces, Pero si nadie está diciendo nada. pero ustedes han atacado a los trabajadores diciendo Nosotros no hemos atacado a nadie, siempre señor lo de los Espinosa. puestos heredados. Eso lo firmaron Nosotros no, ustedes si nosotros vamos y a los tener que tomar la trabajadores en su decisión entre legítimo todos derecho de una sobre ese empresa tema. mixta
pueden Bien. tener contrato de relevo. Venga. Quiero terminar con esto. Ya se lo aviso. Los legítimos representantes de los sindicatos son los sindicatos, señora Porra. ¿Qué? Usted, un representante político, pasa? Que yo cuando no puedo- hace una pero que oferta... yo no podía hablar con los trabajadores. No debe de Está- saltarse, ¿por qué? porque así es la democracia, ¿Pero por porque así qué? funcionan. Pero si las yo- empresas tienen un comité Una que cosa es que yo representan firme a los con los trabajadores. trabajadores y otra cosa No es puede que usted yo no reunirse que yo no trabajador vaya a con hablar con los trabajador. trabajadores. Imagínese Es que no lo usted... entiendo. el Venga, ministro que tenés un cuando va a momentito, si no, esto no firmar anda. Se reúne trabajador con trabajador de cualquier Pues empresa que no lo pública entiendo. estatal. Venga, No puede no ser. sé qué Están los problema legítimos representantes. Y por último, ahora sí, lo que queda claro es que en estos 2 últimos años la empresa se ha llevado en beneficio 4 millones, no es más verdad. 4 millones de canon técnico. No es verdad. Que recordemos que cuanto No es más hace verdad. la empresa, la parte privada, más gana. es Por verdad. tanto, más facturan para ganar más. 8 millones y la ciudad no De es que verdad, esté limpia. A ver, Pero ¿cómo cuando, puede decirse cuando dice el eso? canon técnico es ese servicio que se dice que se paga doble, ¿no? Digo por... No. Claro, cada vez que el IMASA factura por un servicio le aplican el 2,5 de canon técnico. A ver, en su intervención, apelo a su capacidad de síntesis. El canon Bien, yo Venga, creo tengo que- una publicidad. ¿Qué Un momentito, nivel Teresa, tanto? si ahora va a hablar usted otra vez. Al margen de todas las cuestiones Y el y interventor con no la paga. profundidad que podríamos hablar de este tema, podríamos hablar muchos debates, lo cierto, y la ciudadanía sabe, por desgracia, que Málaga es una de las ciudades más sucias. Qué pena, No es ¿eh? demagogia. Qué pena. Hay un estudio de la OCU que Qué pone pena. de manifiesto cómo la opinión de los malagueños y malagueñas es esa, es de las más insatisfactorias con el estado de la limpieza de su propia ciudad. Y efectivamente, como decía el señor Vallejo, es uno de los servicios de limpieza más caros por habitante. Y tampoco es demagogia, basta coger el coste y dividirlo por el número de habitantes. Somos la cuarta ciudad de un estudio de las principales ciudades, Pues la lógico, cuarta porque aquí ciudad llueve hay que llover en un menos que servicio de ninguna ciudad, por lo cual limpieza hay que fregar más más. caro. ¿Y por qué es más caro? ¿Y por qué es Un más, momentito, Teresa. y por qué es más caro y además tan ineficaz? Pues porque se firmó un contrato en su día que fue nefasto para los intereses de la ciudad. Ese contrato del siglo ha beneficiado sobre todo a 3 grandes empresas. 3 grandes empresas que, por cierto, aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos donantes del Partido Popular. Ya estamos. Íñigo, también te pido... Desde luego, el contrato es desastroso y seguramente ese es uno de los motivos, porque así lo ha dicho el interventor, que es inexplicable cómo hay que compensar a una empresa hasta el punto de que han sido 25 millones de euros en los 2 últimos años que tienen que pagar los malagueños porque esa empresa tiene que tener beneficios sí o sí. Y en lo de los audios, pues lamentable, porque además de meterse en una cuestión que sinceramente creo y estamos seguros que no le competía a la señora Porra ni al señor Arjona dar una serie de explicaciones sobre puestos hereditarios y sobre pactos de silencio que hablan muy mal del equipo de gobierno, han manchado a otras Pero si 2 que eso no es empresas, verdad, si como que eso no son es la verdad. MT y EMASA, Pero si es que es que mentira. también han quedado con el velo de la sospecha por culpa de esas grabaciones que han salido. Y eso es muy Eso no es preocupante y verdad, muy eso triste no es que eso verdad. Lo ocurra triste es que por se parte mienta del de mismo esta equipo de forma. gobierno. Un momentito, Eso es lo Teresa, que que estamos... Se manche a Eso esas es 2 lo empresas y a sus triste trabajadores. es que se Teresa, mienta a los ciudadanos. perdona, es que va a concluir usted ese asunto. Si me Vale, da un vale. momentito, venga, Begoña. Sí, a ver, muy rápido. Primero, decir que lo que ha dicho Eduardo sobre el tema del interventor, la parte que ha leído es correcta. El nuevo interventor, cuando entra en este ayuntamiento y ve las cuentas de imagen con respecto al tema de la compensación, no le gusta ese cajón desastre y entiende que aquí lo único que tiene que haber en la compensación es el tema salarial, de los incrementos salariales y nada más. Y, por supuesto, garantizarle ese 2% de beneficio a la parte privada tampoco le gusta y por eso también lo refleja en el propio informe. 2. Con respecto al tema de los beneficios, es verdad que la parte privada lleva unos años que no cobra beneficios, pero esos beneficios se meten en reserva Pero aumenta que la compensación. cuando llegue a liquidarse la sociedad veremos a ver cuando si no se lo va a liquide. reclamar la parte privada. Eso que quede por Vayamos por delante. delante. Un momentito, Segundo, que ahora va usted, Teresa. la asistencia técnica, y cuando yo decía de cobrar 2 veces por un mismo servicio, la agencia tributaria informó que se estaba cobrando un servicio, se estaba facturando una asistencia técnica que facturaban los privados, esos 2,2 millones de euros al año, además Limasa factura también a otras empresas por servicios que se supone que tienen que estar contemplados en esa asistencia técnica. Por eso dice la agencia tributaria lo que dice. Y además, insisto, es sumamente grave y le pone además una multa. Y además también decir que se ha demostrado lo que venimos diciendo durante mucho tiempo, que el servicio de limpieza, siendo municipal, íbamos a tener un ahorro entre 8 y 10 millones de euros. Ahorro que iba a suponer
para mejorar la limpieza de esta ciudad y sobre todo para dotar de más medios mecánicos y modernización de la flota. Algo que el alcalde lo sabía desde hace ya bastantes años, no ha querido hacer una prórroga con la parte privada, insisto, para beneficiar a unos privados que se llevan todos los años más de 2,3 millones de euros. Intentamos no repetir argumentos más que otra cosa porque es la economía del tiempo. Lo que dice el contrato. Begoña, y recuerdo Teresa, que este modelo de contrato venía del señor Pedro Aparicio. O sea, que es el mismo modelo que tuvo el Partido Socialista Obrero Español. Y le vuelvo a repetir, al señor cuando usted habla de certificaciones que se pagan doble, ¿cómo puede decir esa barbaridad? ¿Cómo puede decir esa barbaridad? Cuando la certificación es la firma, el interventor general, el funcionario. No, usted dice que está hablando... Usted me ha dicho a mí técnica se paga 4 millones de euros. 4 millones de euros de canon de asistencia técnica. Eso lo tienen que saber los malagueños. No es verdad. Sí, es verdad. Ah, que no es verdad que hay un canon técnico de asistencia. Ah, pero que no existe el canon. Pero no de 4. No, le he dicho 4 en los 2 últimos años. En los 2 últimos años, como así salía en la prensa. Cuando la señora Medina vuelve a hablar del tema de la compensación económica. Concluya usted, Teresa, por favor. Compensación, asistencia técnica de la factura por Seruma correspondiente a la factura de compensación económica abonada. Desde el año 2012, 2004, 12, hasta el 2013. O sea, aquí está la devolución. Bien. Y la factura de... Aquí está la el debate, que me tengo que ir a publicidad. No, es que luego hay una factura por ese importe. No, ¿usted no sabe de eso? No, usted lo está aquí. ¿Usted no sabe que hay una factura? No, enséñame yo se la enseño, yo se la voy a enseñar. Yo se la voy a enseñar. ¿Ha concluido? La tenemos. Un momentito, Begoña, dejamos que concluya y no Entonces, me voy a publicidad. Cuando se habla de decir, es que esta ciudad es la más cara del mundo. No, mire usted, la ciudad está en los mismos parámetros que cualquier ciudad. Es verdad que puede ser más costosa porque además es además una ciudad donde no llueve. De acuerdo. Con lo cual, efectivamente, tenemos que fregar más, tenemos que poner más servicios. O sea, no, como todo en España, no, porque ustedes cuando me comparan con el País Vasco siempre. Lo que se paga allí, lo que se paga aquí. Entonces, mire usted, vamos a ser objetivo. Que nos vamos a publicidad y pasamos con el siguiente tema. Y además son 5 contra 1, ¿eh? No, mujer, y el tiempo que tengo es este, ¿eh? No, mujer. Contestarlo a los 5 es imposible. Yo creo que le ha contestado a los 5. Como este programa luego usted lo podrá ver, ya verá cómo le ha podido contestar a los 5. ¿Me está usted diciendo? ¿Al final va usted a debatir conmigo, Teresa? Yo no. Ah, bueno, venga, gracias. Publicidad y volvemos y pasamos a otro asunto. En cualquier caso, ya saben que este tema Limasa es algo recurrente y seguro que, ojalá sí, no va a caducar. Publicidad y volvemos. Volvemos de la publicidad. Hemos hablado de Limasa. Qué cosa más extraña en Málaga, ¿verdad? Los últimos años. La verdad es que un servidor me lo van a permitir esta licencia. Los trabajadores están hasta el gorro. ¿Verdad? Esta es mi tercera temporada en esta casa. Están hasta el gorro. Señores, estamos en directo ya. Si me dejan que yo hablo un poco, que es la tercera temporada que tengo la suerte de hacer este programa en 101 Televisión. Que sigue mucha gente, afortunadamente, lo cual le quedo eternamente agradecido. Y lo de Limasa, bueno, pues cada vez que tenemos que preparar un debate del ayuntamiento, pues todavía está en Limasa, ¿no? Tema urbanístico. ¿Saben ustedes el asunto Villas del Arenal? Bien, esto también ha generado una gran polémica en cuanto a la información municipal y plenos, declaraciones también. No se olviden ustedes que estamos en un contexto preelectoral y todo esto a veces pues hace un ruido, pero bueno, también es lícito. Esto es un tablero y cada cual mueve una ficha. Pues como les decía, una denuncia de la policía local por una obra ilegal en una de las viviendas de Villa del Arenal fue la chispa que encendió la mecha a raíz de esa denuncia. Acudió un inspector de la Gerencia Municipal de Urbanismo que posteriormente propuso el archivo
del expediente, porque según un informe, le estoy leyendo tal y como ha salido en la prensa, según un informe, los propietarios de la vivienda en cuestión habrían demolido lo ejecutado irregularmente. Sin embargo, antes de archivarlo, el caso pasó por las manos TISES, los rotativos, hemos cogido hemeroteca, pasó por las manos de la entonces jefa del Departamento de Licencias y Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, quien se percató por una fotografía que la demolición no era tal. Pidió entonces al inspector que lo revisara y este volvió a aportar la misma foto, por lo que Domingo optó por enviar a comprobar este caso a un segundo inspector que fue quien detectó que la obra seguía sin demoler y que había actuaciones de obras ilegales en otras muchas viviendas de la urbanización, lo que dio pie a que se abrieran los primeros 5 expedientes de infracción en julio de 2013. Un año más tarde, el inspector jefe, hoy apartado de urbanismo, fue detenido en el marco de esta operación llamada Yedra, en la que se investigaron delitos de blanqueo y contra la ordenación del territorio. Bueno, hubo un pleno donde se pidió la dimisión o que fuera apartada de sus responsabilidades. Pero el tema Yedra no tiene nada que ver. No, digo como viene recogido en la prensa, no tiene nada que ver, efectivamente. En el último pleno se pidió la dimisión o que fuera retirada de sus responsabilidades al frente del urbanismo, usted, Teresa Porras, y al señor Pomares. Yo no tengo responsabilidad en urbanismo. Bueno, pero eso es lo más grave. Sí, bueno, pues vamos, pero déjeme usted que yo le explique, mujer. Eso es lo más grave. Intentamos colocar a los... Sí, bien, sí. Vale. Perdón. El caso de Villarenal, como saben ustedes, ha pasado a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Hubo un pleno y el Ayuntamiento del Pleno aprueba por un voto de más que dimita a los investigados por el caso de Villas Arenal. Fue un pleno muy polémico y nosotros nos quedamos con estas intervenciones. Que en el día de hoy todo esto es saber que la presunción de inocencia está garantizada. Pero ustedes no deberían continuar ni un minuto más en este salón de pleno solo por los señalamientos judiciales que hay en estos momentos. Y, señor de la Torre, usted tiene la oportunidad de hacerlo dimitir hoy aquí. Y si lo hace dimitir hoy aquí, todo esto habrá terminado. Usted tiene esa responsabilidad. Y, sobre todo, sabiendo perfectamente que aquí nadie está condenando a nadie, pero que hay responsabilidades políticas que se tienen que tener en cuenta. Hoy mismo hemos conocido cómo la Fiscalía Provincial ha encargado a la Fiscalía Anticorrupción que se encargue de este caso. El título de ese punto era Compromiso por la regeneración democrática. Y decía textualmente, separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Serán separados de los cargos cuando sean imputados formalmente. No es el caso, no es el caso. Preguntarle a los señores concejales que si nosotros nos vamos y cuando se archive todo, ¿ustedes se van todos? Pregunto. Este tipo de casos... me dijo usted, Teresa, yo puedo intervenir y hacer una introducción. Y ahora va a hablar usted, largo y tendido como todos los invitados. Esto tiene un recorrido y lo que hacemos es contar cronológicamente lo que está ocurriendo. Entonces, esto ya queda pequeñito, digo, lo que es el análisis como fue en el pleno. Primero fue todo mastodonte, más intervenciones, hicimos una pequeña selección y es lo que le mostramos a ustedes. Y visto, cuando ya han pasado unos días, ¿verdad?, en este domingo, donde digo yo que tratamos los temas ya más... Bueno, pues a lo mejor la percepción cambia o hay detalles que nos escaparon que ahora sí los podemos observar. En cualquier caso, Juan José Espinosa, Podemos, ¿qué es lo que debiera ocurrir con este asunto? Yo insisto aquí en lo mismo que insistí en el Pleno. El problema es que el equipo de gobierno del Partido Popular lleva mucho tiempo, y no solo en este caso, sino en muchos casos que se le vienen encima, y sobre todo en la última legislatura, sin depurar ningún tipo de responsabilidad política de nada, absolutamente, de lo que pasa. Yo decía que en esta legislatura se han planteado 3 comisiones de investigación y cuando se plantean 3 comisiones de investigación en una legislatura no son baladí o no se pueden tachar de oportunismo político, como ha querido constantemente hacer el señor de la Torre, teatralizar todas las comisiones de investigación en el ejercicio de la función de la oposición normal, las teatralizaban y las tachaban siempre, incluso no ahora en época electoral, siempre
al principio, la de Limasa fue casi al principio de la legislatura, de eso, de un teatro y de oportunismo político de la oposición. De esos lodos, de esos polvos, los lodos de que se judicialice la política por parte de los grupos que han entendido que no encontraban respuesta en un equipo de gobierno, que no daba explicaciones, que no pedía disculpas, que no asumía ningún tipo de responsabilidad política de ningún cargo político. Y bueno, pues ante la hartura, como se diría en Málaga, de que no se encontraba otra respuesta, han decidido pues judicializar para que sean los jueces los que den respuesta a este asunto. Venga, ahora después lo planteo. Bien, yo lo primero señalar que nuestro grupo siempre ha huido de hablar de caso de Villa del Arenal, porque entendemos que no es el caso de Villa del Arenal, es el caso de urbanismo. Y lo digo porque todo esto tiene una historia, aparte de la que yo he hecho una usted ha leído. Si la hago más larga, sí, ya. Pero yo quisiera remontarme solamente a marzo de 2018, cuando el Pleno aprobó una moción que presentó nuestro grupo, Málaga para la Gente, y se aprobó con el voto de todos los partidos, salvo el Partido Popular, de crear una comisión de investigación por unos 7.000 expedientes urbanísticos sin tramitar. Es decir, infracciones urbanísticas que quedaban o bien prescritas, o bien caducadas, o bien directamente no se tramitaban y por tanto no se sancionaban. Es una potestad tan importante como es la potestad sancionadora en cualquier ayuntamiento y que no es discrecional. Un ayuntamiento tiene que sancionar sí o sí cada vez que se produce una infracción. A resulta del trabajo de esa comisión, que duró durante 6 meses, se establecieron unas conclusiones que ponían de manifiesto graves injerencias políticas por parte de la concejala señora Porras, del concejal señor Pomares de Urbanismo y del gerente de Urbanismo en técnicos de la Casa, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para que miraran para otro lado, decían textualmente estas declaraciones en algunos asuntos. Esto dio lugar a que se pusieran los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Y la Fiscalía estimó que había indicios como para que se abriera una investigación judicial. Y el juzgado entendió que debía de abrir una investigación judicial y citó a declarar a la señora Porras, señor Cardador y señor Pomares como investigados. Efectivamente, investigados. Desde octubre de 2015, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se sustituye el término imputado por el de investigados hasta el momento del procesamiento, siempre que exista sospecha que motivan esa investigación judicial, o encausados cuando ya hay auto de procesamiento, pero cuando firmaron el pacto de investidura con Ciudadanos y hablaba de imputados, no existía esa diferencia entre investigados o encausados. Es decir, si en mayo de 2015, cuando se firma ese pacto de investidura, hubieran citado al señor Pomares y a la señora Porras, lo hubieran citado como imputados, que era el término que la ley recogía y recogía ese pacto. Y ustedes, a raíz de eso, pues decidieron que el viaje juntos se acabó. Tengo que recordar que, igual que hablábamos antes, de que cuando se habla de enchufes políticos en la Comisión de Investigación de Limasa, que presidía Juan Casá, lo llevamos a la Fiscalía. En esta comisión de investigación, que presidía el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, surgen 2 declaraciones de 2 exaltos cargos de urbanismo, que además habían sido nombrados por el equipo de gobierno, con unas acusaciones gravísimas que nosotros nos limitamos a poner en conocimiento de la Fiscalía. Nosotros la llevamos a la Fiscalía porque no somos jueces ni juzgamos, la llevamos a la justicia. Y a raíz de eso, en la Fiscalía se hace una investigación, se requiere una documentación, investiga el SEPRONA de la Guardia Civil, que me parece a mí que es una institución que tiene bastante prestigio, y a raíz de eso la Fiscalía presenta una denuncia y el juzgado llama a declarar a la señora Porras, al señor Pomares y al señor Cardador, que es el gerente de urbanismo. Nosotros, en nuestro afán porque en la ciudad ya no hay estabilidad y por respetar todos los procesos, a pesar de que la Fiscalía ya había denunciado, esperamos a que el juez lo llamara a declarar como investigados. Juan Casá dio un ultimátum y una vez que el alcalde se decide o no toma la decisión de cesar o de apartar a los 2 concejales y al gerente de urbanismo, no tenemos otra solución que romper el pacto de investidura. Y yo vuelvo a insistir, nosotros no juzgamos ni tampoco estamos diciendo que sean culpables. Lo que se firma en este acuerdo de 2015, en mayo, que lo firma Elías Bendodo, que es el presidente del Partido Popular, con Juan Casá, que en ese momento era el responsable orgánico de Ciudadanos en la provincia, era que si un cargo
político o institucional era requerido por la justicia como investigado, tenía que ser apartado a la espera de que el juzgado o el proceso judicial concluyera y, por tanto, se conociera lo que ocurría con esa persona. Una vez que eso ocurre, y es un tema que además lo ha firmado el Partido Popular, lo que estamos pidiendo es lo que se ha firmado. Y el alcalde se niega, porque el alcalde, al parecer, no es del Partido Popular y no se da por aludido. Pero esto está firmado. Ustedes pidieron... Ahora va usted... pidieron en el Pleno, bueno, pues, de hecho, fueron los que convocaron el Pleno. Sí, bueno, nosotros entendemos que efectivamente lo que está pasando en el Ayuntamiento de Málaga es una situación de extrema gravedad. Estamos hablando de que ha intervenido la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntos delitos muy graves, 4 delitos en concreto, que afecta a una gestión en la Gerencia de Urbanismo y que la misma, pues, digamos, le está también afectando a 2 concejales del equipo de gobierno del Partido Popular y al gerente. Insisto, es una situación muy grave, no lo decimos los concejales del equipo de la oposición que estamos en el ayuntamiento, sino lo dice la Fiscalía Anticorrupción, que yo creo que hay que poner el acento ahí para que los ciudadanos lo sepan, que sepan los ciudadanos que es la Fiscalía, que es la que está ahora, porque primero fue el fiscal de Málaga, que vio la documentación que le presentó el Seprona y vio que la documentación que se le aportaba tenía gravedad de los temas que se estaban abordando y, por tanto, eleva a que sea precisamente la Fiscalía Anticorrupción la que lleve este caso y bueno, y como se ha dicho aquí, antiguamente era imputado, ahora son investigados a los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular. Por eso entiendo de que la ciudad no se puede desviar la atención, como pretende el equipo de gobierno del Partido Popular, acusando a la oposición de querer ejercer la función de los jueces y condenar ya a estos concejales y al gerente. Y no es así, no es así. Nosotros somos responsables como concejales de este ayuntamiento y representantes de los ciudadanos, que cuando vemos un hecho como el que estamos hablando, de la gravedad que es, se tiene que actuar. Y el alcalde de esta ciudad no está actuando. Y ya se lo ha dicho, y lo he dicho en muchas ocasiones, se lo ha dicho la mayoría del Pleno que tiene la representación de los ciudadanos de Málaga. Y el alcalde de esta ciudad, Paco de la Torre, no cesa a estos 2 concejales, que es lo que le ha pedido la mayoría del Pleno. Bien. Y por lo tanto lo que está haciendo es, los está protegiendo, insisto, bien, ante un caso de la Fiscalía Anticorrupción. No repitamos términos. Quiero ir con ella porque le toca, si no me va a decir luego que no le doy el tiempo suficiente para contestar a los 5. Venga, Teresa, su turno. Cuando vaya al juez, hace 3 años me llevó también a la Fiscalía y usted dijo lo que dijo aquí en sus declaraciones. ¿Usted también vaya a decirle al juez qué es lo que dice su grupo, lo que dice la periodista? No, esta vez porque esto fue la declaración que hizo usted en la Fiscalía. Yo le contesto. Esto fue la declaración que hizo usted en la Fiscalía hace 3 años y hace 8, donde el señor Enrique Salvotierra también me decía que también se había hecho cosas irregulares y después tuvo que ir a un juzgado a pedirme perdón delante de un juez para que le quitara la querella criminal que le había puesto. Eso es lo que me ha pasado a mí durante 3 años y 8 años. O sea, y al alcalde igual, sí, con los terrenos de su madre, del alcalde. ¿Te acuerdas también del Partido Socialista que denunció también al alcalde? O sea, esto es el modo operandi que tiene la oposición cuando llegan las elecciones municipales. Y no hay más. Cuando usted está detallando sobre el tema del funcionario del equipo de Teresa Domingo... Sí, estoy leyendo desde la hemeroteca, claro. Por eso digo, ahí es donde se desconfía de que el trabajo que se está haciendo en ese departamento está bien hecho. Y se quita a la señora Teresa Domingo de ahí, de ese departamento. Y es donde vienen todos los problemas. Esto es una venganza de 2 funcionarias que se les cesa de la jefatura que tienen en la gerencia de urbanismo porque no se confía en ella. En ese sentido. ¿Y si usted tiene pleno convencimiento de que esto se va a archivar? Por supuesto. Por supuesto, mire, si yo no tengo responsabilidad, yo no tengo ninguna responsabilidad de la gerencia de urbanismo como pretenden estos señores en decir. Ellos saben además que esto se va a archivar, pero bueno, se va a archivar cuando se vaya a archivar. Esto de estar investigado, lo que significa es que se abren diligencias previas. Es que yo sin ser abogado ya he aprendido. Es que eso se ha cambiado. Entonces son apertura de diligencias previas. Se ha hecho un dictamen por la señora
catedrática de Derecho Penal, Carmen Senés Montilla. El señor Carballo le dijo al alcalde en un pleno, que está grabado, de que el alcalde había firmado con Ciudadanos el acuerdo que estamos hablando de investigado, cuando no es cierto. Ahora dicen que no ha sido el alcalde, que fue el señor Elías de Bendodo. Pues en el pleno está grabado el señor Carballo, donde dice que el alcalde firma con el señor Casado ese acuerdo, cuando no es verdad. Entonces, aquí lo que estamos hablando es, además, le voy a decir una cosa, el señor Espinosa está investigado. Y señora Medina, ¿qué le va a decir usted al alcalde de Torremolinos? ¿También le va a decir que dimita? Ahora, a la alcaldesa de Mija también le va a decir que dimita. ¿A la alcaldesa de Mijas? De Mija, no, de Nerja. Dice, bueno, aquí lo único que está es ahora mismo un procedimiento que dice, oiga, muy bien. Y el fiscal anticorrupción no ha dicho absolutamente nada. El fiscal de Medio Ambiente ha solicitado que vaya el fiscal de anticorrupción y que no lo lleve el fiscal de Medio Ambiente. Eso es lo que ha sucedido en Fiscalía. Que el propio fiscal de Medio Ambiente ha solicitado que se lleve por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Y eso se sabía, fíjese usted, y le voy a decir más, le voy a dar un dato para que todo el mundo sepa cómo está todo orquestado. Se sabía el día 5 de este mes que ya lo tenía el fiscal anticorrupción. Han tenido esa información cogida hasta el día del pleno extraordinario al mediodía que la soltó la SER. Pero desde el día 5 se sabía ya que efectivamente habían cogido la petición del fiscal de Medio Ambiente y se la había aceptado el fiscal anticorrupción. Porque además el fiscal de Medio Ambiente así lo hizo, para quitarse de en medio. ¿Seguimos? Venga, un turno más. Claro, es que sigue... De que todo es el montaje puro y duro. Un turno más, venga, una vuelta que más. Lo pueden tachar de montaje, lo pueden tachar de lo que quiera, igual que la conversación anterior de Limasa, todo se tacha de lo mismo. La cuestión es que aquí había un escándalo en el seno de la gerencia de urbanismo. Un escándalo que se soportaba, señora Porra, estoy hablando yo. Le pregunto, señor Espinosa. Son más de 100.000 expedientes sin tramitar. Y le recuerdo una cosa que decía el señor... ¿Ponemos de acuerdo? Le recuerdo una cosa que decía el señor Pomares y que llamaba a saltarse la ley en un pleno, porque decía que, bueno, que los expedientes que no estaban... Bueno, si me deja terminar... Señora Porra, yo primero que no tengo ningún tipo de responsabilidad en ningún gobierno. Usted sí está en la gerencia de urbanismo. Y lo que es muy fuerte es que el señor Pomares todavía siga dirigiendo... Yo no interrumpo ninguna... Vamos a dejar, es que si no investigación que se puede hacer sobre mí. Pero lo que no es de recibo es que el zorro esté guardando gallina. Lo que no puede estar el señor Pomares... Y usted sí que está en la dirección de la gerencia de urbanismo. Usted está en el consejo de la gerencia de urbanismo. Bueno, pero usted es consejera de la gerencia de urbanismo y el señor Pomares el responsable máximo de la gerencia de urbanismo. Eduardo. Yo creo que la señora Porra intenta confundir a los telespectadores con asuntos de hace 8, 12 años, cuando el tema es mucho más concreto y más sencillo. No somos nosotros los grupos de la oposición, sino que ha sido la Fiscalía de Málaga primero, la Fiscalía Anticorrupción en concreto ahora y el Juzgado de Instrucción número 8, quien ha abierto diligencias previas por entender que había una sospecha, al menos, de graves delitos de corrupción. Graves delitos de corrupción como son el de prevaricación, tráfico de influencia, malversación en caudales públicos o falsedad en documento oficial. Todos ellos, presuntamente, si se hubieran cometido, existe la sospecha de ellos en el ejercicio de sus cargos. Nosotros creemos que en estos casos, y lo hemos dicho otras veces, las responsabilidades políticas van más allá de las penales. Las responsabilidades penales las dirimirá el juez. Nosotros no somos quien. Y ahí opera la presunción de inocencia y el derecho de defensa de la señora Porra, del señor Pomares y del señor Cardador. Ahora, las responsabilidades políticas dicen que cuando una persona que está ejerciendo además responsabilidades de gobierno está bajo sospecha de graves delitos, en este caso de delitos de corrupción, debe de dimitir, debe de apartarse de los gastos de su cargo. ¿Por qué? Pues por mantener una imagen de la política, de la ética política que los ciudadanos están demandando hoy día. Y es además lo que firmó el propio Partido Popular en su acuerdo de investidura. Ahora bien, insistir, lo dije al principio y lo vuelvo a decir, esto no es el caso de una concreta urbanización de Málaga, es el caso urbanismo, es el escándalo urbanismo, porque lo que ha pasado aquí ha sido el modus operandi de urbanismo durante muchos años en muchos lugares de la ciudad. Recientemente hemos visto también mociones que hemos presentado en nuestro grupo al tener información sobre casos como en Echegaray 7, Comedias 22, Madre de Dios 11, Álamos 37, donde no se han sancionado a los responsables de obras en edificios protegidos o se les ha sancionado tarde o se ha sancionado incluso al ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía por haber permitido o por haber dado licencias ilegales en edificios protegidos. Íñigo. A mí me parece muy preocupante que la señora Porras, que es un cargo público, hable de montaje
y hable de que esta causa se va a archivar cuando está en los juzgados. Hay que respetar la justicia y es lo que nosotros hacemos. Respetamos el proceso judicial, por eso hemos llevado este asunto a Fiscalía. Fiscalía ha denunciado y el juez los ha llamado a declarar como investigados y es por eso que se rompe el acuerdo de investidura. Por cierto, cada vez, porque ya hablaba la señora Porras del alcalde que le hablaba a Carballo. También cuando mi compañero hablaba de este tema y, lógicamente, hablaba de corrupción, porque esto es corrupción, el alcalde le corregía y el alcalde decía... ¿De qué, señor Íñigo? Pues la Fiscalía Anticorrupción ha entrado aquí, Teresa, ha entrado aquí. ¿Ha dicho que es corrupción? Eso es una vergüenza para Málaga. ¿Ha dicho que es corrupción? Eso es una vergüenza para Málaga. La Fiscalía Anticorrupción ha entrado en ese tema. El alcalde siempre decía... No, voy a puntualizar, que no es corrupción. La Fiscalía Anticorrupción ya está actuando en el Ayuntamiento de Málaga. Son 4 delitos muy graves. ¿Qué ha dicho? 4 delitos gravísimos. ¿Qué ha dicho? Hay una denuncia ya presentada. ¿Qué ha dicho la y Fiscalía? ya se verá lo que dice el juez. ¿Qué ha dicho y ya la se verá cómo Fiscalía? acaba el juicio. Ya ve. Pues ha dicho que hay Tú estás jugando a futuróloga, señora Porra. Usted está jugando a futuróloga, que la causa se va a archivar. Dígame qué ha dicho la Fiscalía Anticorrupción. Usted ha dicho que la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué ha dicho? A mí me parece lamentable. Bueno, que un en cualquier público caso, hable de montaje. Montaje político puro y duro. Ella le pregunta, usted le contesta. Sí, a ver. Bien, Íñigo, su intervención. Un momentito. Sabíamos que era el tema más polémico, ¿eh? Porque en cualquier caso, tengan ustedes en cuenta que más que lo de Villarenal, que es importante como todo, se cuestiona el funcionamiento de la gerencia. Begoña, su intervención y ahora va usted otra vez. Teresa. Muy bien. A ver, yo vuelvo a insistir que la ciudad de Málaga, el equipo de gobierno del Partido Popular, en esta legislatura y en este momento ha salido ya a la luz algo de lo que ya veníamos sospechando desde hace bastante tiempo de lo que estaba pasando en la gerencia de urbanismo. Y al final ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha abierto diligencias y está investigando 4 delitos muy graves. Lo ha dicho el señor Zorrilla, yo lo repito: prevaricación, tráfico de influencia, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos. Esos son 4 delitos muy graves y que está afectando a 2 concejales del equipo de gobierno del Partido Popular y a un gerente. Y el alcalde de esta ciudad no está actuando con responsabilidad y pidiéndole a estos concejales que se retiren, porque para el trabajo de la transparencia, del trabajo para la investigación, no pueden estar estos 2 concejales en el equipo de gobierno y deben de irse. Y como el alcalde no lo hace, los está protegiendo. Y yo creo que eso lo tienen que saber los ciudadanos. Por eso, insisto, estamos hablando de un hecho grave que está salpicando a este ayuntamiento con un equipo del Partido Popular, como ya hemos visto, lo que ha salpicado en otros ayuntamientos como Valencia, como en Madrid, y donde se ha demostrado que el Partido Popular es el Partido Popular condenado por... No, es que quiero terminar de decir que el único partido condenado, su primera intervención, condenado por corrupción ha sido el Partido Popular. Usted interviene y nos vamos a publicidad. El único partido de España condenado con sentencia firme se llama Partido Socialista Obrero Español. Eso es incierto. El único partido. El Partido Popular todavía no tiene juicio sobre ese tema. El único partido que tiene sentencia firme es el Partido Socialista, por el caso Filesa. Segundo, voy a explicar lo que es Villa de Arenal. Perdón, del pueblecillo, porque el pueblecito, porque los vecinos, por favor, han pedido que no se le llame Villa de Arenal. Porque he leído lo que viene en la prensa. Pues yo voy a hablar del pueblecito. Bien. En el pueblecito, lo único que se ha hecho allí en ese pueblecito, en las casas de esas viviendas, en su chalet de la parte de abajo, en su propiedad, lo que se ha hecho es una barbacoa. Se ha hecho una piscina, unas legales y otras ilegales. Unos que han pagado la multa por hacer una ilegalidad, ha pagado su multa y ha legalizado su piscina. ¿Y cuando se paga eso, que se deja la piscina o se quita? ¿O son se queda la piscina consumados? Claro, se queda la piscina porque ha pagado. La pérgola de su patio, que estaba sin cubrir y la han cubierto o bien con unas tejas o bien con un de este de plástico. ¿De madera? No, la pérgola de madera ya estaba en el chalet. Lo que han hecho es cubrir para que no le llueva, de eso. Esas son las infracciones urbanísticas leves que se han hecho en el pueblecito de Arenal. Esa es la corrupción que hay en Villa de Arenal. Lo que habla. Es más, ustedes 2 no han hablado de posibles, como dice el fiscal al medio ambiente. Con lo cual,
Lo pondré donde tenga que poner esta grabación que hay hoy, porque aquí se ha hablado de seguro que el fiscal ha dicho corrupción. Y se me acusa de 3 delitos muy graves. No posibles delitos como ha puesto el fiscal. No, aquí en este programa se ha dicho asegurando y confirmando. Con lo cual yo lo pondré a disposición de quien lo tenga que poner, ¿vale? Porque el fiscal lo dice muy claro donde pone posibles delitos de lo que se ha dicho. Venga. Un momento que termino. Sí, no, me voy a publicidad. El fiscal hay que aclararlo. El fiscal anticorrupción no ha entrado en nada. Por alusiones. El fiscal nunca investiga nada. El fiscal lo que ha hecho es atender una serie de denuncias y a partir de ahí, ¿qué hace el fiscal? Coge y se lo lleva a un juez y le dice, bueno, aquí hay posibles delitos de esto y de lo otro, ¿vale? A partir de ahí, que el juez investigue, que abra diligencia y que investiguen las posibles denuncias que hay aquí. Aquí puede dar la vuelta a la tortilla a todo, y puedan ir todo después por otro lado. No, en este caso hasta por denuncia solamente falsa. por aclarar, Pero nosotros bueno, lo que hemos dicho... eso está grabado, está grabado. Hacemos una cosa, un momentito, por favor, un momentito, señores. Déjenme ustedes... Teresa, por favor, déjenme que yo modere el programa. No vamos a ir a publicidad porque técnicamente me tengo que ir a publicidad. Y cuando volvamos, usted y usted por alusión, y usted si quiere, seguimos con este asunto. Tengo lo de la moción de censura o pretendida, que sería el siguiente tema. Si nos tenemos que quedar con esto, nos quedamos con esto. Pero técnicamente nos vamos a publicidad. Si está grabado, a mí me da igual lo que digan ahora. Y entramos en la última parte del programa. Esta última parte será más cortita, porque hemos consumido algo más en los otros, en la primera y la segunda parte. Por alusión, ¿qué se dice, no? Sí, con la venia... Por alusión, entonces después yo, ¿no? Sí, claro. Todos. Pues vamos a hablar... Un momentito, Íñigo. Sí. Que van a hablar todos. Se trata de que hablen todos y sobre todo que los que nos ven puedan oír sus opiniones. Entonces decía usted por alusión. Pues por alusión le corresponde a usted. Señora Porras, y a mí me gustaría decir, y lo dijimos antes, aquí nadie ha dicho que sean culpables. Lo que se ha dicho es que hay un proceso judicial abierto, que eso es evidente, que hay una denuncia de la Fiscalía y que ha entrado la Fiscalía Anticorrupción. Y yo voy a leer aquí una definición de lo que es corrupción política. Se refiere, corrupción política, a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Es que yo no... ¿Qué decimos nosotros? Yo no he que hecho hay un nada de eso. proceso judicial, que hay una denuncia de la Fiscalía, y es la Fiscalía Anticorrupción la que está actuando. Y eso para el Ayuntamiento de Málaga es una vergüenza. La vergüenza es la suya. Bien, ahora va usted. Sí. Begoña, venga, por alusión que decía usted. Y usted también, por supuesto. Vamos, para aclarar que lo que yo he venido a decir es la gravedad que tiene este Ayuntamiento, donde ha entrado la Fiscalía Anticorrupción sobre 4 delitos y que se están investigando y que afecta a 2 concejales y a un gerente. Yo en ningún momento estoy acusando ni al señor Porras, ni al señor Cardador, ni al señor Pomares, simplemente estoy diciendo que están siendo investigados, antes imputados, sobre 4 presuntos delitos que son investigación de 4 delitos y que son graves, por lo tanto se tienen que... Hombre, es lo que intentamos decir. Y la presunción de inocencia, señora Porras, la tiene. Pero lo que estamos diciendo es que dado que se está investigando y le están ustedes investigando el caso de la gerencia de urbanismo y donde ustedes tienen algo que decir y están, desde luego, señalados dentro de la Fiscalía Anticorrupción, que por eso los van a llamar
a declarar, lo lógico es que ustedes se retiren, lo lógico es que ustedes se retiren. Por eso es lo que estamos diciendo. Y no empiece usted amenazando, porque es usted muy dada a amenazar cada vez que hablamos. Y aquí lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo, que la Fiscalía Anticorrupción es la que ha intervenido. No, mentira. Y la Fiscalía Anticorrupción es la que está investigando estos 4 delitos y al cual a ustedes los van a llamar como investigado antes imputados. Bien, pues nada. Venga, Teresa. Vale, yo te pediré una cinta de este programa, por supuesto, sí, claro. Porque yo no estoy investigada por ningún fiscal de anticorrupción. Lo único que tiene ahora mismo el poder de hacer cualquier cosa, que es lo que ha hecho, es el juez, que es abrir diligencia y no ha citado para ir a declarar lo que él crea oportuno. Y así lo haremos, y gustosamente, y cuanto antes mejor. Incluso le hemos dicho al juez que nos llame cuanto antes, que no tenemos ningún problema en ir a cualquier hora. Y una vez que nos tome declaración el juez, no, estos señores quieren que nos vayamos sin hacer nada, porque yo no he hecho absolutamente nada. Lo único que he hecho es lo que yo me comprometo, lo que me he comprometido cuando juro mi cargo y tomo posesión de ser concejal, que es defender a los ciudadanos, respetar la Constitución. Y estos señores son anticonstitucionales. Todos los partidos que están aquí son anticonstitucionales porque la Constitución no la respetan. Y en este caso lo están demostrando. No respetan la Constitución, que dice que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y aquí nos está diciendo, están diciendo, usted se va sin saber si es verdad o es mentira, sino por acusaciones de unos técnicos municipales que lo que tienen es venganza porque se le ha quitado de su puesto de confianza. A partir de ahí, como bien ha dicho el alcalde, ahora mismo hay una apertura de diligencias y le vuelvo a repetir, una vez que se vea y el juez diga lo que tenga que decir, a partir de ahí, si se abre juicio oral y se imputa alguno de los cargos que estamos aquí, pues no iremos, no dejaremos de ir. Y yo le he dicho más, que además usted le ha puesto ahí, yo digo ahora mismo a todos estos señores, yo me voy, porque si me hubiera ido hace 8 años cuando me denunció el Partido Socialista, ¿dónde estaría yo? No estaría aquí, ¿no? Porque tenía que también haberme ido como me están exigiendo ahora. No me estaban dejando tampoco que me pudiera defender. Con lo cual, me parece tan injusto, me parece tan que un político haga este tipo de cosas con unos compañeros de políticos. Me parece, de verdad, de vergüenza que haya políticos, politiquillos, que yo le llamo politiquillos, sin ánimo en ese tema. Sin hacer cafiosos ni Pero para mí son politiquillos, pero que por lo que yo percibo, que no hay nada personal, que es cuestión de dejar que corra la justicia, lo que yo estoy percibiendo. Bien, este tema, que corra la justicia, es lo que tiene que pasar. Yo quisiera... Venga, Juanjo y Eduardo. Bueno, yo agradecería a la señora Porra que en principio no nombrara a los compañeros de politiquillos. Me parece un poco una falta de respeto. Después sí que es cierto que hay... Lo único que se exigió a través de una comisión de investigación, quiero recordarlo, fue responsabilidad ante, repito, un escándalo que se dio en el seno de urbanismo, con el que se despertaron todos y todas los malagueños, y eran miles de expedientes que caducaron porque prescribieron o no se tramitaron. Ante eso es lo que hay ahora mismo en el seno de toda esta movida, y es lo que queríamos saber y por lo que se piden explicaciones. Y de todas formas, lo que se le diría que anticonstitucional en todo caso es lo que el señor de la Torre o el señor Bendodo, no sé quién lo firmó porque no estábamos en esa firma, firma con ellos. Eso es lo que sería anticonstitucional. Entonces yo, para terminar, le diría al Partido Popular y al señor de la Torre, le diría al Partido Popular y al señor de la Torre que miren bien lo que firman de aquí al futuro, y también le diría a Ciudadanos que tengan en cuenta con quién firman de aquí al futuro, porque después le sale a ustedes raro. Eduardo Zorrilla. Yo creo que la señora Porra está muy nerviosa. Nos intenta echar encima a los vecinos en este asunto de una urbanización, cuando volvemos a decir este es un caso de urbanismo en general, de 7.000 expedientes sin tramitar. Nos quiere arrear con la Constitución, cuando volvemos a decir aquí estamos hablando de responsabilidades políticas. Ellos tienen toda la presunción de inocencia y todo el derecho de defensa, y nosotros no juzgamos, incluso nos amenaza y falta el respeto. A mí la verdad es que no me preocupa.
no solo por la experiencia profesional como abogado, sino porque tengo el convencimiento de que nosotros lo que hemos hecho es actuar no conforme al derecho como cargo público, sino incluso como era nuestra obligación. Pusimos unos hechos que salieron de una comisión de investigación en conocimiento de la Fiscalía. Es la Fiscalía la que entiende que hay sospecha de graves delitos de corrupción y pide al juez que abra diligencias previas, y es el juez el que entiende que ahí hay elementos para investigar por lo menos y abre ese procedimiento. Y ya tendrá el recorrido judicial que tenga en su momento. El fiscal no es un mero tramitador. El fiscal no recibe una denuncia y la lleva hacia el juzgado, como parecía que la señora Porra daba a entender. El fiscal ha entendido que había elementos. El juzgado en este procedimiento no es un procedimiento civil, en el que tiene la obligación de tramitar esta demanda. Él podía haber archivado de entrada esta denuncia, sin embargo ha visto elementos de sospecha como para investigar estos temas. Y por último, lamentar el espectáculo que se dio en el Pleno. Yo sinceramente, a mí me recuerda a unos años en que tú también tuviste conocimiento y lo viste de cerca como periodista y yo como abogado, que fueron los años del gilismo, de los últimos años 90 y principios de los 2000, donde el señor Gil en aquel entonces llevaba palmeros al Pleno que abucheaban a la oposición y llevaba palmeros a la entrada de los juzgados donde nos increpaban a los abogados que, como yo, interpusimos muchas querellas contra Jesús Gil por graves delitos de corrupción. Sí, ahora vamos a hablar de vez. Coincido con el señor Zorrilla, porque la verdad es que el espectáculo del Pleno fue lamentable. Además, hemos visto WhatsApp alentando e invitando a la gente a acudir al Pleno, pues para meterse con grupos como el mío, que lo único que están diciendo es que se cumpla lo que se ha firmado. Lo que está muy bien es firmar una cosa en mayo de 2015 para poder hacer un pacto y entrar en un gobierno, y luego ya, cuando viene el problema de que tienes que cumplirlo, pues me quito de en medio y ya no me sirve, que es lo que está diciendo aquí el alcalde. Yo creo que la señora Porras, el señor Pomares y el señor Cardador harían un favor al alcalde, ya que él no está siendo responsable y no está teniendo la inteligencia incluso de apartarlos de sus cargos mientras se resuelve el proceso judicial, que es lo que nosotros decimos. Y mientras ese matiz... Efectivamente, porque nosotros no juzgamos. Aquí nadie ha dicho que sean culpables. Nosotros decimos que mientras dure el juicio, que es lo que está firmado, se aparten de cargos. Y luego hay un mecanismo que se pueda recuperar. Pues una vez que se resuelva el proceso judicial, son libres de ejercer la actividad política si salen absueltos y si no hay ningún tipo de responsabilidad. Sí, eso es lo que en la próxima legislatura se refiere usted, ¿no? Porque no sé, nosotros no vamos a entrar en los tiempos. Estamos hablando. No, Teresa, pues que no lo hubiera firmado el señor Bendodo, pero es que lo firmó. Sospecha de delito no deben de ejercer una actividad pública. Efectivamente. A ver, bueno. Venga, una intervención más. Estamos en unos tiempos muy delicados, con mucha corrupción en España, corrupción política. Nosotros, que somos un partido regenerador, teníamos muy claro que no había que promocionar y desde luego había que impedir estos comportamientos. Sí, no, yo decir que si aquellos cargos públicos estén bajo sospecha, deben de retirarse, y yo creo que en eso es lo que estamos hablando, que se retiren y que el proceso de investigación se haga con toda tranquilidad y que ellos no estén en esos cargos de responsabilidad. ¿Y si luego eso se archiva? Pero es que, bueno, Teresa. A ver, es que para la mayor transparencia y por ética, un concejal cuando se ve que está, va a ser llamado a declarar y está como investigado, insisto antes, imputado sobre unos hechos tan graves como los que el fiscal, pues está estudiando y lo está mirando, yo creo que lo suyo es retirarse. No es la primera vez que un político lo hace, ¿eh? No es la primera vez que un político se retira para que haya ese proceso de transparencia y que no tenga ninguna vinculación con todo este proceso dentro del cargo de responsabilidad. E insisto, la presunción de inocencia la tiene, señora Porras, pero hay ahora mismo una causa que para nosotros entendemos que es bastante grave, a la cual, ha entrado la Fiscalía. Es que cuando entra la Fiscalía es porque ha visto algo. Si no, no hubiera entrado y lo hubiera archivado. Bien. Teresa. De verdad es que me da pena y casi que haya políticos de este tipo, de verdad, ¿eh? Es que, por alusión van a tener que terminar otra vez. Además, no me abra usted el debate. Además, cuando esto se archive, yo sí pediré la dimisión de todos. Pero además, no como Gil, ni como no Gil, señor Zorrilla. Cuando usted lleva todos los meses a gente a increpar al equipo de gobierno... Nunca.
todos los Nunca meses, hemos llevado a nadie. todos los meses, Nunca. señor Zorrilla, a increpar, Nunca. a insultar al señor Mario Cortés. Nosotros a nunca insultar, lo hemos llevado. O sea, yo le vuelvo a repetir que eso está grabado Usted en los sabe que no. plenos. Sí, y usted lo sabe Si igual. van colectivos, van llevar por a su cuenta. Si colectivos, han ido los increpar al equipo bomberos todos y los han meses. protestado, no van señor porque Zorrilla, nosotros se lo pidamos. Todos los meses, Nunca. en el pleno, todos. Entonces, a partir de ahí, si mire ustedes, aquí han vuelto a Si decir están las y han fotos de vuelto hasta y cuando han- usted le decía cuando tenían que levantar los carteles, señora. Mira, Porra. señor Venga, Zorrilla, vamos a concluir. aquí los vecinos están hartos de ustedes, que es distinto. Bueno, eso lo veremos que en es mayo. distinto. Eso lo veremos en mayo. Que los vecinos estén hartos de ustedes no quiere que yo tenga la culpa. No, mire usted, aquí los vecinos están hartos de ustedes acusen y le digan todos los días salgan Villa de Arenal Pero en los si usted periódicos es la sin que habla de razón y Villa de sin Arenal. motivo. Nosotros hablamos Sin de razón urbanismo. y De acuerdo, sin señores, motivo. muy bien. Hasta aquí hemos le llegado. Un vuelvo a momento. repetir, le Hasta vuelvo aquí a hemos llegado. repetir. Es que me quedo sin tiempo. Sí, ya, pero, Bueno, pero bueno, a ver, es que- le pero se me va a vuelvo repetir. Es que yo, no, es que hombre, Pero lo diga que usted quiero algo decir distinto. es que el señor, Venga. Íñigo ha dicho un tema muy, me parece muy gordo, en el que dice que el fiscal ha hecho unas pesquisas o ha hecho una investigación. El fiscal no ha hecho ninguna investigación. ¿Les ha denunciado a ustedes? No ha hecho ninguna. Si es que el fiscal no está para eso. Les ha denunciado. Si es que le vuelvo a repetir que el fiscal eso les ha han puesto llamado a en declarar como conocimiento, investigado. mentira. Sí, les ha puesto en denunciado. conocimiento del juez unos posibles delitos a través de unas denuncias que ha ido de tres señores, No, más la comisión de investigación. documentación. No, Tiene bueno, documentación. Muy bien, El la Seprona le documentación, pasó una todo, documentación. por eso. Bien, nos El tenemos que ir. único No son el declaraciones único que solo. tiene potestad para enjuiciar esto, abrir diligencia y decir y valorar lo que tiene que valorar es el juez, Bien, no déjalo el ahí. fiscal. Bien, dicho esto, me tengo que ir porque ya no tenemos tiempo. Quiero un titular, ¿sabe usted lo que titular? Un párrafo, un titular de despedida. Como no habrá moción de censura, serán las próximas elecciones a las que censuren a este equipo de gobierno. Un titular, por favor, Eduardo. El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y aquí en Málaga está bajo sospecha. Titular, Íñigo. Nosotros siempre hemos defendido la estabilidad de Málaga, Ahora pero usted. había que, lógicamente, intentar, o por lo menos lograr que se cumpliera el pacto que habíamos firmado con el Partido Popular, y como no ha podido ser, a pesar de que Pero lo usted hemos es periodista, intentado hombre, un hasta el titular. final, Le ha salido hemos así. tenido que romper el pacto Vale, de de acuerdo. investidura. Un titular. Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Málaga, Gobierno del Partido Popular. Un titular. Su conclusión ya es lo último. Ganaremos elecciones y además por mayoría absoluta. No necesitaremos pactar con nadie. Muy bien. Juan José Espinosa, Podemos, Eduardo Zorrilla, Izquierda Unida, Begoña Medina, Partido Socialista, Íñigo Vallejo, Ciudadanos y Teresa Porra, Partido Popular. Muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta el domingo que viene y algo muy importante, gracias por su confianza.